Buenas noches con todos. Muchas gracias por esta invitación que me va a permitir, y en la línea de lo que ha dicho el doctor Busayo, perdón un segundito. A ver, por fecha. No. Uy, ¿y dónde está? Sí. ¿Y puedo yo pasarlo? Ya. Bueno, como decía, me va a permitir decir algunas palabras respecto a lo que al estado de las facultades de medicina en el Perú, facultades y escuelas de medicina. Luego voy a decir unas poquísimas palabras de los recursos humanos médicos en el Perú, los requisitos básicos que consideramos nosotros, y hablo de nosotros como Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para la formación de médicos generales, propuestas para mejorar esta formación, y algo que creo que es muy importante, aunque ya son médicos los que hacen el SERUMS, pero creo que este año que hacen los egresados de medicina se podría aprovechar muchísimo mejor de lo que es ahora, donde solamente ellos trabajan. En este momento en el país hay 58 facultades de medicina. 3 de ellas son filiales de otras facultades de medicina. Y en el mapa de nuestro país ustedes pueden ver dónde hay facultades de medicina. En Lima, en este momento, hay 17 facultades de medicina y hay una en proyecto, según el rector de esta universidad, por declaraciones en una revista que ocupa de asuntos médicos. En el mediano plazo, la universidad mencionada en la diapositiva tendrá también aparentemente una facultad de medicina. De estas facultades de medicina, 23 son públicas, 25 son miembros de ASPEFAN, que es, como todos sabemos, la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, que tiene requisitos para que las facultades sean miembros. 23 son titulares, 2 adherentes. 3 facultades de medicina, una en Lima y 2 en Trujillo, una nacional y una privada, las que están marcadas con un asterisco, han sido ya acreditadas por CINEACE. 3 ya han pasado el proceso, 3 más, el proceso de evaluación por pares. Sus expedientes están en CINEACE en este momento. 2 están en proceso de evaluación externa y una que ya ha sido evaluada no ha sido aprobada. El proceso de acreditación, como nos lo dirá Sandro Paz, para las carreras de medicina es obligatorio. No voy a decir dónde está en los departamentos, qué facultades hay, pero esta es la lista de facultades de medicina que existen. Solamente, como han podido ver en el mapa, 3 departamentos del país no tienen facultad de medicina. Estos son desde los años 1990, y señalándolo en algunos años, el número de médicos colegiados y por lo tanto el número de médicos egresados de las facultades de medicina por año. Estos datos son datos del Colegio Médico del Perú. Y como pueden ustedes ver, a partir del 2010 sube el número de médicos significativamente, y de las facultades de medicina, de las 58 facultades de medicina, aproximadamente 1/3 todavía no tienen egresados, teniendo algunas de ellas vacantes para más o menos, algunas promocionan sus vacantes en gran número, hasta 700, y algunos lo hacen con esto de como si fuera vender detergente 2 por 1. ¿No? Eso todo lo hemos podido ver en los medios de comunicación.
Este es el número de médicos que, según el Colegio Médico, hay en el Perú en el año 2000, se han colegiado, perdón, no es el número de médicos, sino que se han colegiado desde que se inició el Colegio Médico. Lógicamente, algunos de estos médicos han fallecido, otros están jubilados, hay médicos que han migrado. Acá tenemos un dato, solamente lo he podido conseguir hasta el 2011, de médicos que han migrado entre estos años, que son 8.000 médicos. Vamos a ver qué número de médicos se calcula que hay en el Perú en este momento. Las diapositivas que voy a pasar a continuación son proporcionadas por la directora de la Dirección General de Recursos Humanos del MINSA, la doctora Claudia Ugarte. Pero como pueden ustedes ver acá, esa es la densidad de recursos humanos por 10.000 habitantes, de recursos humanos en salud, ¿no? Considerando médicos, enfermeros y obstetras. Pero como pueden ver ustedes acá, los datos que vienen del MINSA, de gobiernos regionales, de salud, de las sanidades, de las Fuerzas Armadas, podríamos decir, son bastante actualizados, pero los que vienen de la parte privada son del 2012, y acá solamente se habla y se tienen información de médicos que trabajan en instituciones. Si un médico trabaja en una ONG o trabaja particularmente, no está considerado en este número que tiene el Ministerio. En el Ministerio de Salud lo que señalan es que en este momento en el Perú hay 40.000 médicos, pero hago la salvedad de que probablemente esta información no considera un buen grupo de médicos, inclusive los que por no tener trabajo no se dedican a la medicina. Y en este mapa lo que podemos ver es qué departamentos del Perú tienen, según lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, es calcular el número de profesionales de salud, por lo tanto de médicos, por 10.000 habitantes. Lo que considera la OPS-OMS como mínimo son 10 médicos por 10.000 habitantes. En el Perú lo que está bueno, es verde, acá se ve de otro color medio marroncito, hay más de, bueno, esto se refiere en realidad a todos los recursos humanos en salud, pero vamos a ver la siguiente diapositiva mejor. Lo azul es lo que se refiere a médicos. Entonces acá podemos ver que hay algunos departamentos o regiones del país que tienen bastante más de lo que la OPS-OMS considera como lo mínimo aceptable, pero aproximadamente 13 de los 25 departamentos sí tienen una cantidad de médicos que no satisface las necesidades que están establecidas. El promedio en el Perú es 12.8 médicos por 10.000 habitantes, pero lógicamente cuando vemos la distribución, el promedio no es indicativo de nada. En el ministerio calculan en base a esto de que solamente hay 40.000 y tantos médicos, que hay una brecha de recursos humanos médicos y médicos familiares en este año 2016 de 4.650, y al 2025 va a haber una brecha de 1.000 médicos, pero nuevamente hago la salvedad de que la información está, el número está subestimado. En esta parte de la evaluación voy a hablar de lo que nosotros pensamos en los requisitos mínimos que debe tener una facultad de medicina para formar médicos, como lo ha dicho el doctor Busalleo, que tengan la calidad y las competencias para poder ejercer la profesión adecuadamente en el sistema de salud. Empieza por la selección, ¿no? Entonces, sí, la selección, lógicamente, tiene que estar hecha en base a un perfil del ingresante que no solamente
en el perfil no solamente figuren los aspectos cognitivos, sino también los socioemocionales, y por lo tanto la evaluación tiene que evaluar aptitudes, conocimientos y actitudes. Y algo que nosotros consideramos que es ético y que ninguna facultad de medicina debería dejar de hacerlo, es lo que voy a señalar acá, es que las vacantes, una vez hecha una selección rigurosa, deben estar de acuerdo a los recursos de la institución educativa para toda la carrera. Esto ya lo decía nuestro primer decano, el doctor Alberto Hurtado, a quien todos conocen, que las vacantes, o sea, no podemos admitir un número muy grande y luego del primer año, del segundo año, decirle, señor o joven, usted ya no sigue, a no ser que se le haya dicho, yo le voy a ofrecer alguna otra alternativa que no sea la carrera de medicina y que la persona que ingresa lo sepa. Luego es muy importante tener un modelo educativo, y el modelo educativo conducente a un aprendizaje significativo, o sea que quiere decir que sea un aprendizaje que perdure y que le sirva para construir nuevos aprendizajes relevante y pertinente, centrado en el estudiante, basado en problemas, no en repetición y transmisión de conocimientos, integrado, interdisciplinario, flexible, sistemático y comunitario, fomentando autoaprendizaje y aprendizaje de por vida, y que las actividades de enseñanza-aprendizaje sean conducentes al logro de resultados que tienen que estar muy bien definidos para lograr formar un médico general con las competencias para insertarse en el primer nivel del sistema de salud. No estamos formando especialistas en el pregrado, que se desempeñe eficientemente, que pueda trabajar sin supervisión y que lógicamente tenga la potencialidad para especializarse. Para esto necesitamos recursos y en cualquier institución educativa el primer recurso, el más importante, el fundamental son los docentes. Y para esto nosotros creemos en que las facultades de medicina tienen que tener una plana de docentes nombrados con dedicación, no el docente que va, dicta una clase y luego regresa a su casa y no vuelve a tener contacto con los alumnos. Que trabaje en las sedes docentes, los médicos nos formamos en los establecimientos de salud y lógicamente no es que vaya un docente que no trabaja en el establecimiento de salud a hacer docencia en ella. Y acá recalco que no solamente pensemos en hospitales, sino en establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención. Que se esté capacitando, y esta es una obligación de las instituciones educativas, fomentar, y no solamente fomentar, sino dar capacitación en educación médica y metodologías docentes, y que los docentes formen grupos de investigación, o sea, que sea también una de sus actividades la investigación. No voy a entrar en el detalle de las competencias del docente de medicina, pero lógicamente tienen que conocer bien su área disciplinar, actualizarse, comprender lo que es docencia centrada en el estudiante, comunicarse bien, ser un modelo, reflexionar sobre su práctica. Después de esto viene la disposición a cambiar cuando sabe que no está haciendo lo correcto, conocer la realidad sanitaria del país, y no es el que trabaja solo, sino trabajar en equipo y conocer sobre metodología educativa, sobre educación médica, sobre tutoría y mentoría. Luego, dentro de los recursos para el aprendizaje, se debe contar con escenarios. Alejandro ha dicho, claro, que no solo aulas, pero las aulas deben estar para que el alumno realmente sea el protagonista de su aprendizaje.
trabajando en grupos pequeños, donde él es el que, o él o el grupo de alumnos son los que, desde que definen los objetivos de su aprendizaje, buscan información, la discuten, y el profesor es un guía, un orientador, pero no es el que solamente transmite conocimiento. Laboratorios, centro de simulación, ambientes en la comunidad, campo clínico y nuevamente insisto en los diferentes niveles de complejidad, porque la tendencia es a que los alumnos estén en los niveles mayores de complejidad, donde se atiende solamente probablemente el 10% de la patología. Acá recalco que lo de convenios, que para los establecimientos de salud principalmente públicos, las facultades de medicina tienen que tener convenios formales, y esto debe ser realmente defendido y avalado por sobre todo por el MINSA, que es el rector y de la salud en el país, y quienes tienen la mayor parte de los establecimientos de salud en el país. Recursos para el aprendizaje son también las estrategias metodológicas, grupos pequeños, acá algunos ejemplos de cómo se puede trabajar en grupos pequeños, prácticas en laboratorios, anfiteatro, comunidad, simulación y las clínicas, nuevamente en niveles de complejidad diferentes, tutoría académica, investigación, electivos, actividades complementarias a lo que es solamente aprender medicina, no solamente movilidad, o sea, irse algún semestre o algunos meses a otro lado, sino lo que ahora se entiende como internacionalización, que va más allá de eso, y todo lo que compete a programas de responsabilidad social. Además, las facultades de medicina deben tener facilidades y dar apoyo a los estudiantes con biblioteca, red informática, comunicaciones, orientación y consejería, examen médico, bioseguridad. Y algo que mencionó también Alejandro Busalleo, que es muy importante, la parte de evaluación, que no solamente debe hacerse mediante un examen teórico, como probablemente muchos de nosotros dábamos cuando nos formamos como médicos, sino teniendo muy claro lo que son los resultados del aprendizaje en base a las competencias que se quiere que tengan los médicos, y para eso tenemos que evaluar el proceso, evaluar el desempeño, tener diversos instrumentos, hacer auto y heteroevaluación, o sea, los estudiantes partícipes de su evaluación y la evaluación entre compañeros, y algo sumamente importante que es la retroalimentación, entendiendo la evaluación como un momento en que el alumno también aprende. Acá pongo algunos ejemplos de lo que es el examen clínico objetivo estructurado, el famoso ECOE, y algunos exámenes con simulaciones en computadora. Lógicamente, también se debe monitorear y evaluar el programa y tener en la facultad expertos en evaluación. Bueno, muy importante el examen nacional de medicina, ENAM, que es obligatorio para internos de medicina, y aquí quiero decir que últimamente, en este año, claramente se ha visto que algunas facultades de medicina no inscriben a todos los alumnos, y esto lo digo porque acaba de haber el reclamo de un gran grupo de internos de una facultad de medicina que ha inscrito solamente a 40 y tantos internos, teniendo 350 y tantos internos, pero solamente los ha inscrito a quienes han pasado un examen, probablemente para quedar bien dentro de un ranking que ya además no se hace. El objetivo del ENAM es dar información tanto a cada facultad o escuela de medicina para ver en qué están
bien o en qué están mal sus alumnos e individualmente a cada alumno. Felizmente, acaba de salir una resolución ministerial, como ven, de hace poquito, en que ahora el ENAM es necesario que sea aprobado por los alumnos para que puedan hacer el CERUMS y, por tanto, presentarse al residentado. En el último ENAM extraordinario, porque se toma un ordinario que es ahora a fines de noviembre, y otro extraordinario, el 88% de los que rindieron este examen tuvieron nota desaprobatoria, algunos hasta con 4, 5 o 6, y no les se podían inscribir para el CERUMS y presentar al residentado. Lo otro que es muy importante, la acreditación de la carrera en medicina. Todos conocemos la experiencia de CAFME. CAFME acreditó a 26 de las entonces 29 carreras de medicina. Trató de que estas 3 no siguieran, pero sabemos que en nuestro país los recursos de amparo y las leguleyadas de diversos tipos son frecuentes, no pasó absolutamente nada. Es, como lo dije ya, obligatoria la acreditación por CINEACE, pero solamente en este momento, desde que empieza la acreditación, hay 3 carreras de medicina en el país acreditadas. Algunas ideas para mejorar la formación de médicos generales. Lo primero es que el MINSA, como ente rector en salud en el país, en coordinación con las instituciones prestadoras y formadoras, facultades y escuelas de medicina, planifiquen el requerimiento y la distribución de médicos en el país. Yo hasta hace poco decía, no puede haber más facultades de medicina, pero sí estoy convencida ahora, por todo lo que he revisado, he leído, he conversado, que en las diferentes, el médico que se forme en Lima difícilmente va a ir a trabajar a alguna de los sitios del país que no son grandes ciudades. Entonces, probablemente sí debería fomentarse que allí donde no hay una facultad o escuela de medicina se constituya una, pero bien, ¿no? Con una asesoría de otra facultad o escuela de medicina que esté acreditada. Lógicamente una por departamento, por ejemplo, y nada más, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en Lambayeque creo que hay 5 facultades de medicina y hay un exceso de médicos ya. Bueno, lo otro es que exista un currículo básico obligatorio, nuevamente recalco lo de la plana docente, y para los campos clínicos en los establecimientos públicos, el CONAPRES es la Comisión Nacional de Pregrado y de Docencia de Servicio en Pregrado, y con la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio se establecen los convenios y las facultades tenemos que dar por uso de campo clínico algún tipo de contraprestación que sirva para el servicio y para la docencia. Cuento como anécdota que una directora de un hospital nos pidió a la Facultad de Medicina de Cayetano Heredia que le construyamos una alameda ambientada en el siglo XVIII, XIX, con bancas traídas de no sé dónde, fuentes griegas. Realmente tuvimos más de un año para tramitar este convenio, teniendo que llegar hasta el Ministerio de Salud. O sea, no se puede dejar que los directores hagan lo que quieran, ¿no? Existe una directiva para la delimitación de ámbitos geográficos sanitarios para que ordenar este gran desorden que hay en los hospitales y en los establecimientos de salud públicos en cuanto a las facultades de medicina o a los estudiantes de medicina. Esa directiva ha sido dada en el 2005. Hasta ahora ningún director de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud la hace efectiva. Recalco todos los niveles de atención, no solamente hospitales de tercer
y cuarto nivel, que son los institutos, y todo esto respetando al paciente y la seguridad del paciente. Un paciente no puede estar con estudiantes de medicina, de enfermería, de tecnología médica, creo que ahora se llaman obstetras, las señoritas o señoras que antes se llamaban obstetrices, de 8 a 10 con uno, de 10 a 12 con otro grupo, de 2 mientras almuerza con otro, mientras está con su visita con otro grupo, ¿no? Esto es fundamental y esto lo tiene que ordenar en primer lugar el MINSA, haciendo cumplir directivas que ha dado. Luego, sí, ya estoy terminando, licenciamiento del egresado graduado sería lo esencial y cumplimiento de la acreditación obligatoria de las carreras de medicina. Para terminar, unas poquitas palabras del CERUMS. Las plazas del CERUMS han ido aumentando a través de los años. Las que están son las diferentes instituciones que ofrecen plazas de CERUMS, el MINSA a la cabeza. De estas 8.000, más o menos 2.000 y tantas son para médicos. Es importante que cada vez, a través del tiempo, las regiones más pobres del país son las que tienen cerumistas. Antes no era así, en el 2006, ahora sí es así. Pero el CERUMS lo podemos mejorar trabajando conjuntamente instituciones formadoras y el MINSA para que los egresados tengan las competencias para poder desempeñarse efectivamente y adecuadamente en el primer nivel de atención, que es lo que hacen en el año de CERUMS, que los cerumistas puedan tener conectividad para poder tener acceso a información, seguirse capacitando, consultas con instituciones formadoras, a lo que nos tendríamos que comprometer las facultades y escuelas de medicina, que les sirva también de contacto con la población asignada y atendida, y para coordinar con establecimientos de mayor complejidad y, por supuesto, condiciones laborales adecuadas. Pensamos que realmente el CERUMS ha sido muy descuidado, desatendido, solamente el MINSA interviene, ya las facultades no intervenimos para nada, pero tengo la idea que las nuevas autoridades del MINSA quieren trabajar en coordinación con las escuelas y facultades de medicina para mejorar este año de servicio a la sociedad que hacen los médicos formados en las diferentes facultades y escuelas de medicina del país. Muchas gracias. Gracias, doctora Llosa, por su presentación.